Mi hijo no fue la prioridad, pero fue la víctima. Y no solo eso, es que además fue ignorado. Hola a todos, me llamo María José, vivo en un pueblo del sur de Valencia, bueno, vivimos mi familia y yo, y quiero dedicar este vídeo a todos los padres, madres, así como las figuras de los centros educativos como son psicólogos, psicólogas, orientadores y equipo directivo. Y en particular lo quiero dedicar a todas las Carolinas y Sonias. Absolutamente todo lo que voy a contar aquí no es una versión, está todo completamente documentado de principio a final. Hay comunicaciones, mails, hay testigos de testigos. No es ninguna versión, esto es lo que ha pasado y no es porque lo diga yo, es porque está todo perfectamente documentado de principio a final. Nosotros estamos en este centro educativo desde hace ya 7 años, confiando plenamente en ellos hasta este momento, en el que mi hijo sufre una serie de agresiones y bueno, os voy a contar qué agresiones son y cómo lo ha gestionado el centro. Mi hijo se llama Manel, es un niño que ha estado en terapia, en tratamiento desde los 2 añitos, en atención temprana, y gracias a ese gran esfuerzo de los profesionales, de él mismo y también pues nuestro, ¿por qué no decir? Él era como un niño más, junto con la medicación. Mi hijo tiene trastorno específico del lenguaje y bueno, está bajo sospecha de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Digo que está bajo sospecha porque como no llega a los 6 años no pueden poner ese diagnóstico, pero vamos, la neuropediatra nos dijo que tenía todas las papeletas, de hecho incluso está medicado. Las agresiones que ha sufrido mi hijo pues han sido de un calado, como por ejemplo que le estuviera pisando la cabeza, como estamparlo contra unas escaleras, que incluso le tuvieron que poner hielo en la espalda, o por ejemplo también amenazarlo con matarlo metiéndole un palo entre los ojos, incluso haciendo el gesto. Nosotros nos pusimos en contacto con el colegio, bueno, porque ya no nos parecía normal, en principio no le dábamos importancia, porque son niños pequeños, tienen 5 años, no nos preocupaba en un principio. De hecho, mi hijo a principio de curso iba feliz al centro, como han podido ver todos los demás padres, etc. Cosa que ahora pues no quiere, obviamente no quiere ir. Pues teniendo en cuenta la condición de mi hijo, que es capaz de contarnos un 5% de su día, nos contaba de manera reiterada que había un niño pues que continuamente digamos que lo agredía, ¿no? Nosotros nos ponemos en contacto con el centro y el centro nos confirma que realmente ese niño tiene una fijación hacia nuestro hijo. Punto número 1, no detección. De las 6 agresiones de las que tenemos conocimiento, 5 se han dado con el protocolo / medidas en marcha. 2 solo han sido detectadas por el centro, pero son reconocidas todas por el centro. ¿En qué consistían las medidas? Pues la primera era separación, es decir, tratar a los 2 niños igual. Es decir, que por lo que correspondía a mi hijo, que no había hecho nada, se le estaba infundiendo un miedo al decirle constantemente no te acerques, no te acerques, no te acerques. Incluso nos decían, es que claro, como se acerca, perdona, es que se tiene que acercar. La medida que hubiera sido óptima, en este caso entendemos, como así se lo hicimos llegar en mogollón de mails al centro, es la de alejamiento, que no es la misma, ¿vale? Son niños pequeños, obviamente hay que reconducir al otro niño, pero escucha, es que mi hijo ha sufrido unas agresiones muy violentas. Digo yo que también habrá que hacer algo con él. Pues no lo hicieron. Y luego seguiré con esto, no solamente no lo hicieron, sino que lo ignoraron. No solamente es que lo ignoraron, sino que además nos decía que estaba súper feliz. Vale, seguimos con las medidas. Y no solo eso, sino que además mi hijo tampoco podía relacionarse con los demás niños que estuvieran cerca. Con lo cual, esta medida que hizo, empeorar la situación. Los carteles. Había un cartel dentro del aula con la foto de mi hijo para el niño que agredía a mi hijo de manera reiterada, violenta, como así nos lo comunicaron en el centro, que tenía, ¿cómo era? Que lo tenía afilado, literalmente, cito textualmente.
pues se les ocurre la maravillosa idea de colgar una foto de mi hijo a este niño como refuerzo negativo para que no lo pegue. No le pegues. No pienses en un elefante rosa, ¿vale? Yo es que me quedé mirando el cartel y ya no es que lo colgaron sin consentimiento, es que fue un rechazo expreso, dije que no, o sea, dije que no. Y aún así lo colgaron igualmente. Yo no sé esto, no sé, los dardos entran en el material escolar, es que no me queda claro. O sea, pero ¿esto cómo es posible? ¿Un colegio que prima a las familias? Pero ¿habrá que determinar qué familias prima? ¿O es que no lo entendemos? Había otro cartel en el patio, en una zona en la que pasan padres, madres, demás gente que no forma parte del equipo docente, así como otros niños. Ese cartel lo podía ver pues todo el mundo, estaba a la vista de todo el mundo. Y además tenía un montón de acciones. Además estaba con las fotos de los dos niños, que es una auténtica salvajada para los dos niños, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo que no haya que reconducir al otro niño, por supuesto, pero escucha a la víctima, ¿qué hacemos? Como está ahora, ¿no? En casa, que es el que tiene miedo de ir al colegio. Bueno, pues en ese cartel estaban las fotos de los dos niños y un mogollón de acciones cuando normalmente con ellos, bueno, lo hablo por mi hijo, se trabajan con muy poquitas acciones. Muy bien, pasa una mamá por detrás de mí, mira a mi hijo, mira el cartel, mira a mi hijo, mira el cartel, yo es que estaba como flipando, o sea, y me dice, ¿es tu hijo? Digo, sí, digo, pero mi hijo es la víctima. Dice, ¿tú has pedido que quiten ese cartel? Porque yo trabajo con niños así, ese cartel no puede estar ahí. Digo, sí, sí, lo he pedido, pero me han ignorado. Y me dice, quítalo tú. Efectivamente, lo quité yo. Lo quité yo y es un dato que no le comunicaron ni a la unidad de conducta ni al inspector de educación. Algo que nos llama significativamente la atención. ¿Por qué seguían esas medidas ahí cuando nosotros estábamos comunicando al centro y ellos estaban siendo conocedores de que estaban perjudicando al niño que ha sufrido esas agresiones? Bueno, pues porque nos dijeron que al otro niño le funcionaban. Muy bien. ¿No hay medidas que funcionen a los dos niños? Es que realmente me parece muy grave esto, ¿eh? O sea, agresiones tan violentas de niños de 5 años. Incluso nos llegaron a decir que las verbalizaciones de los niños de 5 años, perdona, que es que a mi hijo lo han amenazado con matarlo, que es que él se lo cree, es que cree en Papá Noel, ¿vale? De hecho, es que tiene pánico. O sea, ahora vais a ver lo que nos iban diciendo durante todo el proceso en el que estábamos comunicando, que tenemos todas las comunicaciones, o sea, es que está todo documentado, en la que estábamos diciendo que estaban perjudicando a nuestro hijo y ellos a sabiendas continuaban con estas medidas. El feedback del colegio, a pesar de esto, era que el niño estaba súper feliz, aunque detectaban cosas y reconocían cosas que veían de la conducta de mi hijo que no eran normales. Y el feedback del colegio era que estaba súper feliz. Vais a ver un fragmento de un trozo que grabé yo a mi hijo, ya de manera desesperada, para especialistas externos que nos ayudaran, en el que lo grabé para, como digo, para que nos dieran alguna instrucción, porque estábamos desbordados completamente, no sabíamos ya por dónde atajar ni qué hacer para ayudar a nuestro pequeño. Estas grabaciones se hicieron sin que él fuera consciente, para no alterar esa conducta, como así nos dijo la especialista externa. Vais a ver la viva estampa de la felicidad, cómo se mostraba en casa, que es su entorno seguro y que, ojo, es donde los niños que no están bien muestran cómo realmente están en su entorno seguro. Manel, Manel. Siéntate detrás, Manel. Por favor. Pero que no te hace nada, Manel. No tienes nada, te está bien, no te aprieta ni nada. ¿Te está bien? Es que normal. Manel, ponte en tu sitio o no hay baño. No. Por favor. Ahora hay que llegar a casa a hacer la comida, ¿eh? Maríajo.
Que está bien, Manel. ¡Está! ¡El cinturón! Que está bien el cinturón. ¡No! Que sí. ¡Está así! Que no está mal. ¡De lado! Que no está de lado, que es así, Manel. Bájalas. ¿Eh? ¿Por qué no? No cuadra mucho, ¿no?, con lo de súper feliz. Observamos que durante los días que no llevábamos al niño al centro, esa conducta desaparecía prácticamente. Y cuando lo llevábamos al centro, se volvía a repetir. Con lo cual, si me acercaba el niño al centro, había interferencias, y si lo alejaba, el niño volvía a ser él. Creo que está claro dónde está el problema. No hay duda, ¿no? No entendemos tampoco cómo nos podían dar un feedback de súper feliz, que incluso es que nos lo han estado dando hasta cuando el niño ha estado gritando en la puerta que no quería entrar. Y nos han dicho que es que estaba súper feliz. Es que es muy fuerte. Cuando ellos han sido testigos de esa ansiedad que tenía por separación, porque no quería que nos fuéramos del aula, si lo llevaba mi marido o lo llevaba yo. Estaba alargando continuamente la marcha, enseñándonos 14.500 cosas que ya hemos visto del aula para que no nos fuéramos. Han sido testigos de la baja autoestima porque acabó encerrado en una taquilla llorando y porque no se defendió de ninguna de las agresiones. De hecho, llora todos los días cuando ha ido. Ahora ya no va porque es que no quiere ir, es que no hay manera. ¿Qué hago? ¿Lo arrastro? ¿Lo arrastramos para ir? Es un niño que está traumado. No hay ninguna solución. Como nos dijeron, aquí ya hay un niño traumatizado y ya no vamos a traumatizar a dos. ¿Pero cómo os quedáis vosotros? Es que estamos flipando. ¿Pero qué inclusión es esta? ¿La inclusión de uno y la exclusión del otro? Es que no me queda claro. Y además traumatizado. O sea, se queda en casa y con trauma. ¿Me lo puede explicar alguien? Es que estoy muy lerda y no lo entiendo. Nosotros optamos por este centro hace 7 años por la importancia que le daba a las emociones. Ahora entendemos que depende de quién sean las emociones. Proclaman unos valores que han resultado que no son verdad. Como por ejemplo, tienen experiencia. La experiencia se demuestra en problemas de este calado, como por ejemplo en que es una escuela democrática y no autoritaria. Lo hemos podido comprobar cuando han colgado carteles en los que expresamente nos hemos negado, o sea, no que han colgado sin consentimiento, sino que nos hemos negado expresamente, por no hablar de la ética y la dignidad, que no sabemos dónde la tienen exactamente. Esto de la ética y la dignidad lo vais a poder comprobar en la parte 2. Y un centro súper comprometido con todas las causas sociales, contra el bullying, contra el acoso, contra la no violencia. Pero qué farsa es esta, que habéis adoptado medidas que es que han perjudicado al niño que ha sufrido esas agresiones. De verdad, espero que este vídeo por lo menos sirva para algo, sirva para que los padres detecten que aunque les esté diciendo que su hijo está súper feliz y en casa, en su entorno seguro, muestran otra conducta, que se pongan alerta, que observen mucho a sus hijos, porque, bueno, es que esto es... Tampoco hay que observar mucho, o sea, en nuestro caso el niño ha pasado de ser un niño completamente feliz, de entrar corriendo al colegio, a no querer ni acercarse, o sea... Entonces no hay que estudiar mucho, no hay que ser muy inteligente para llegar a estas conclusiones. Lo lamentable de todo es que aparentemente de momento no nos dan ninguna solución, puesto que mi hijo tiene un trauma. Hay una responsabilidad, entendemos, por parte de la no detección y por parte de las medidas que han aplicado en detrimento del niño que les está sufriendo, de la víctima, y por extensión de toda su familia, porque es que yo he tenido que abandonar unas oposiciones que llevaba preparándome más de un año, con lo que significa esa inversión, con lo que significa para una familia, con ese sacrificio que es opositar con niños y bueno, y en las circunstancias de cada uno. Por cierto, si me ve algún compañero o compañera, mucha suerte. A nosotros nos ha repercutido todo esto, de momento que mi hijo está traumatizado y en casa. Yo he tenido que abandonar una posición y, bueno, por lo que sabemos, el otro niño no tiene miedo de ir al colegio, ya que no ha sufrido ninguna agresión por parte de nadie, y sus padres están trabajando. No quiere decir que tengan que reconducirlo, que tengan su problema y tal, pero nadie les ha causado ese problema. A nosotros sí nos han causado ese problema, la gestión que se ha hecho del centro, o sea... ¿Y esto qué va a pasar? ¿Ahora qué hago con mi hijo en casa cuando es un niño que debido a los trastornos que tiene? Si todos los niños necesitan en un centro educativo, este tipo de niños todavía más.
¿Qué hacemos con él? ¿Qué solución hay? De momento no hay ninguna. Yo, por favor, si me podéis ayudar, algo que podamos hacer, de verdad que os lo agradeceríamos mucho porque estamos desesperados. Si yo llego a estar trabajando o si no, nosotros no tenemos red familiar para dejar al niño. ¿Qué hacemos? Mi hijo le traumatiza ir a ese centro escolar. ¿Qué hago? No lo entiendo. O sea, es que me hace contacto. Hemos recibido un trato totalmente vergonzante. A nivel social, esto no se puede permitir. Ruego, por favor, la máxima difusión, porque esto no puede estar pasando a estas alturas y continuemos así, con tan poca formación, es que es hasta cruel. O sea, unas medidas que han perjudicado a una familia entera. Es que nosotros tenemos otra hija que también está afectada. No, o sea, no nos entra en la cabeza, y eso que nosotros hemos confiado en el centro hasta incluso el año pasado, que pudo acceder a la azotea, y estuvo corriendo por la azotea con los profesores detrás, que no podían cogerlo porque claro, si corrían, él corría, y todo esto destacando con que la azotea tiene un perímetro con un murito de 10 centímetros. Toda esta escena también la vimos varias personas que estábamos mirando atónitos desde el suelo, su padre y yo entre ellos, y no hicimos nada con el centro porque confiábamos en ellos. Pero ¿cómo nos hacéis esto? ¿Cómo tratáis así a una familia entera? ¿Cómo desoís? Menos mal que esto es uno de los mejores colegios. No quiero imaginar el resto. Ruego que esto se difunda, porque es una vergüenza a nivel social, que se esté dando esto en un centro educativo que se supone que es de los mejores. Cuando digo centro educativo me refiero a los cargos que he dicho anteriormente, y que vejen así a una familia. No os perdéis la parte 2 porque ya es el acabose, ya es el colmo de los colmos, con actas parciales y todo. Gracias por verlo.